Cuando aparecí frente a los invitados a mi fiesta de cumpleaños con un ojo morado, todos quedaron impactados. El silencio fue absoluto. Las conversaciones se apagaron al instante. Las gafas quedaron suspendidas en el aire. Podía sentir todas las miradas fijas en mi rostro, en la hinchazón morada alrededor de mi ojo izquierdo, en el moretón que ningún maquillaje podía ocultar. Entonces mi hijo Mark dio un paso al frente y dijo con voz clara y orgullosa: «Fue mi esposa quien la puso en su lugar para que aprendiera a respetarnos». Caroline. Mi nuera enderezó los hombros a su lado, satisfecha con esa pequeña sonrisa venenosa que se dibujaba en sus labios. Me miró como si fuera basura, como si no fuera nada. Entonces mi hermano Ernest se acercó a Mark, y lo que dijo lo cambió todo. Ese día, perdí a mi hijo, pero también me encontré a mí misma. Les contaré cómo llegué a ese momento de humillación pública. Cómo pasé de ser una madre querida a la enemiga en mi propio hogar. Porque esto no empezó con un puñetazo. Empezó mucho antes, con palabras suaves y sonrisas falsas, con veneno disfrazado de preocupación. Hace 3 años, cuando murió mi esposo, el mundo perdió su color. Frank, mi pareja de 42 años, falleció en silencio una mañana de invierno. Un infarto fulminante. Ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Una mañana estaba calentito a mi lado bajo las sábanas y a la siguiente, frío y ausente para siempre. El dolor era tan intenso que pensé que me ahogaría. Lloré en la ducha para que Mark no me oyera. Lloré mientras cocinaba. Lloré mirando el lado vacío de la cama. Pero tenía que ser fuerte. Mark me necesitaba. Él también había perdido a su padre. La casa donde vivíamos era nuestra fortaleza, una hermosa propiedad que Frank había comprado cuando Mark era solo un niño. 2 pisos, un amplio jardín, grandes ventanales que dejaban entrar el sol de la mañana. Frank lo dejó a mi nombre en el testamento. «Es tuyo, Mónica». Me lo dijo meses antes de morir, como si tuviera una premonición. «No dejes que nadie te quite lo que construimos juntos». Firmamos los papeles. Todo estaba en orden. Yo era la dueña legal de esa casa, de esos recuerdos de cada rincón donde crié a mi hijo. Mark vivía conmigo. Tras la muerte de su padre, decidió quedarse. «No te voy a dejar sola, mamá», decía mientras tomábamos café por las mañanas. Trabajaba en una constructora, salía temprano y volvía cansado, pero siempre con una sonrisa para mí. Cenábamos juntos. Veíamos películas los domingos. Hablamos de Frank, de los recuerdos, de cuánto lo extrañábamos. El dolor era más llevadero al compartirlo. Yo cocinaba sus platos favoritos. Él arreglaba las cosas que se rompían en casa. Éramos un equipo. Éramos familia. Pensé que siempre sería así. Entonces llegó Caroline. La conoció en una conferencia de trabajo. Era coordinadora de eventos. Elegante, segura de sí misma, con esa belleza refinada que parece sacada de una revista. Cabello oscuro siempre impecable, uñas impecables, ropa cara. La primera vez que la trajo a casa, me sonrió con dientes blancos como perlas y me dio un abrazo que pareció calculado al milímetro. «La señora Mónica Mark habla mucho de ti», dijo con voz dulce. «Es un placer conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso». Quería creerle. Quería creer que era sincera. Preparé una cena especial esa noche. Pollo asado con las especias que le encantaban a Mark, ensalada fresca y pan casero aún caliente. Caroline comió poco, moviendo la comida en el plato mientras comentaba sobre carbohidratos y calorías. «Casi no como almidones», dijo, mirando el pan con algo cercano al desprecio. «Tienes que cuidarte, ¿no?». Me sonrió, pero había algo afilado en esa sonrisa, algo que me incomodaba. Durante los meses siguientes, Caroline se convirtió en parte de nuestras vidas. Venía a cenar 2 o 3 veces por semana, siempre educada, siempre sonriendo. Pero empecé a notar pequeños detalles. La forma en que miraba la casa, como si la evaluara. Los comentarios que parecían inocentes, pero que tenían un toque mordaz. «Esta sala es tan clásica», decía, tocando los muebles que Frank y yo habíamos elegido juntos. «Apuesto a que tienen 30 años, ¿verdad? Hay estilos tan modernos ahora». O cuando vio las fotos familiares en la pared. «Qué bueno que guardes tantos recuerdos de pasado, Mónica». Aunque a veces aferrarse tanto al ayer no deja espacio para el mañana. Mark no notó nada. Estaba enamorado, ciego. Cuando intentaba mencionar algo, él la defendía, pero con una sonrisa condescendiente. «Mamá Caroline solo quiere ayudar. Está acostumbrada a organizar espacios. Es su trabajo». Y yo me callaba. No quería ser esa suegra, esa mujer amargada que no acepta la pareja de su hijo. Así que me tragué mis dudas y sonreí. Se casaron 6 meses después. Una boda pequeña pero elegante. Caroline lo organizó todo.
Yo apenas participe. No se preocupe, señora Mónica, me decía. Yo me encargo. Usted simplemente relájese y disfrute. El día de la boda, mientras los veía intercambiar votos, sentí un nudo en el estómago. Extrañaba a Frank. Él habría sabido qué decir. Habría visto lo que yo empezaba a ver. Después de la luna de miel, Caroline se mudó a la casa. Es temporal, mamá, explicó Mark. Solo hasta que encontremos nuestro propio lugar. Acepté. Era mi hijo. No iba a negarle un techo. Pero lo temporal se convirtió en un mes, luego en 2, luego en 6. Y con cada día que pasaba, Caroline ocupaba más espacio. Reorganizó la cocina. Cambió las cortinas del comedor. Movió los muebles de la sala. Solo necesitamos sentirnos como en casa, Mónica, me decía con esa suave sonrisa. Y yo la dejaba porque no quería problemas. Pero entonces empezó la fiesta. Caroline invitó a amigos, colegas, gente que no conocía. Llenaba la sala. Se reían a carcajadas, bebían hasta bien entrada la noche. Y cuando yo aparecía, el ambiente cambiaba. Las conversaciones se detenían. Me miraban como si fuera un intruso en mi propia casa. Mamá, ¿no quieres descansar?, decía Mark con dulzura. Nos encargaremos de todo aquí. Y subí a mi habitación sintiéndome desplazada, invisible, redundante. ¿Alguna vez te has sentido como una extraña en tu propia casa? ¿Has visto a alguien apoderarse poco a poco de tu espacio y no puedes hacer nada para detenerlo? Cuéntame en los comentarios si te ha pasado algo así. Porque estaba viviendo una pesadilla silenciosa y ni siquiera lo sabía. Pasaron los meses y la casa ya no era mía. No legalmente, no en el papel, pero sí en cada detalle importante. Caroline redecoró sin pedir permiso. Un día, llegué a casa y las cortinas color crema que Frank había elegido habían desaparecido. En su lugar colgaban telas grises minimalistas que le daban a la sala un aire frío y personal. Las otras estaban anticuadas, Mónica, explicó Caroline mientras doblaba las viejas cortinas en una caja. Estas son más elegantes, más actuales. Ya verás. Te acostumbrarás. Pero no quería acostumbrarme. Quería mis cortinas. Quería mi casa. Quería que alguien me preguntara antes de cambiar las cosas que Frank y yo habíamos construido juntos. Mark trabajaba cada vez más horas. Se fue antes del amanecer y regresó después de las 9 de la noche. Cenamos por separado. Yo en la cocina, ellos en el comedor con la puerta cerrada. Podía oír sus risas, sus conversaciones privadas, pero ya no formaba parte de ellas. Ya no formaba parte de la vida de mi hijo. Cuando intentaba hablar con él, siempre estaba cansado, distraído, mirando el teléfono. Hablamos luego, mamá, decía sin levantar la vista. Tengo que revisar unos correos ahora mismo. Y se me quedaban las palabras atoradas en la garganta. Caroline empezó a hacer comentarios más directos. Ya no se molestaba en disimular sus pullas con dulzura. Una tarde, mientras yo cocinaba, entró en la cocina y arrugó la nariz. Mónica, ¿siempre cocinas con tanta grasa? El olor se filtra por toda la casa. Dejó una vela perfumada en la encimera. Usa esto después, por favor. Mis amigos vienen mañana y no quiero que huela a comida vieja. Comida vieja. Así llamaba al estofado que estaba haciendo. La misma receta que a Mark le había encantado toda la vida. Empecé a cocinar menos, a encerrarme más en mi habitación. La casa se sentía hostil. Cada espacio tenía la huella de Caroline. Sus revistas en la mesa de centro. Sus zapatos junto a la entrada. Su perfume caro flotaba en el aire. Me estaba volviendo invisible. Un fantasma en mi propia casa. Y lo peor fue que Mark no lo vio o no quiso verlo. Una noche, bajé a buscar agua. Eran más de las 11. Pensé que todos estaban dormidos. Pero oí voces en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido. Caroline le hablaba a Mark en voz baja pero intensa. No podemos seguir así, cariño. Esta casa es demasiado grande para 3 personas. ¿Y tu madre? Está envejeciendo. ¿No sería mejor que viviera en un lugar más pequeño, más manejable para ella? Hay residencias de ancianos muy agradables con personas de su edad. Tendría compañía. Sería feliz. Mi corazón se paró. Mark guardó silencio por un instante que pareció una eternidad. Entonces suspiró. No lo sé, Caroline. Es mi madre. No puedo echarla así como así. Caroline soltó una suave carcajada. No se trata de echarla, mi amor. Se trata de que todos tengamos nuestro propio espacio. Piénsalo. Podríamos tener esta casa para nosotros solos, formar nuestra familia. ¿No lo quieres? Me alejé antes de oír la respuesta de Mark.
Subí las escaleras con piernas temblorosas. Me encerré en mi habitación y lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que no me oyeran. Querían deshacerse de mí. Querían mi casa, la casa que Frank me había dejado, la casa donde cría a mi hijo, y Mark lo estaba considerando. Mi propio hijo pensaba en deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la nueva decoración. Los días siguientes fueron tensos. No podía mirar a Caroline sin sentir náuseas. Ella lo sabía. Lo notaba en sus ojos, en la forma en que me sonreía con esa serena superioridad. Sabía que la había oído y no le importó. De hecho, parecía disfrutarlo. Empezó a ser más territorial. Mónica, ¿podrías tocar antes de entrar a la sala? A veces tenemos conversaciones privadas. Ay, Mónica, es mejor que no uses la lavadora después de las 7. El ruido nos molesta cuando vemos la tele. La casa ya tenía reglas. Reglas que yo no había puesto. Reglas que me convertían en un huésped indeseable. Intenté hablar con Mark una mañana. Lo encontré antes de que se fuera a trabajar. Hijo, necesito hablar contigo. Estaba revisando su maletín, con la prisa de siempre. ¿Qué pasa, mamá? Respire hondo. Siento que Caroline y yo no estamos bien. Siento que ya no soy bienvenido aquí. Mark frunció el ceño. Mamá, no digas eso. Esta es tu casa. Pero lo dijo automáticamente, sin convicción, como quien repite una frase aprendida. Entonces, ¿por qué siento que tengo que pedir permiso para todo? Porque siento que estorbo. Mark se pasó una mano por el pelo, incómodo. Es que Caroline está acostumbrada a tener su espacio. No es nada personal. Intenta ser más flexible, ¿vale? Por mí, por favor. Y se fue. Me dejó allí plantada con las palabras de defensa que nunca llegaron. Esa noche, Caroline ofreció otra cena. Llegaron 6 personas. Se apoderaron del comedor, ruidosos y alegres. Estaba en la cocina preparándome una taza de té cuando entró una amiga de Caroline. Me miró sorprendida. Oh, hola. No sabía que había alguien más. Antes de que pudiera responder, Caroline apareció detrás de ella. Ah, es la madre de Mónica Mark. Vive aquí. Por así decirlo. Vive aquí como si yo fuera un gorronero. Como si no fuera mi casa. El amigo asintió cortésmente y se fueron. Oí sus risas desde el comedor. Me quedé allí, en mi propia cocina, sintiéndome pequeño, humillado, invisible. Pasaron las semanas. Caroline empezó a hablar de reformas. Esta cocina es muy vieja, le decía a Mark mientras yo estaba allí de pie, como si no la oyera. Deberíamos modernizarla. Cambiar los armarios. Poner una isla en el centro. ¿Has visto cuánto aumenta el valor de una propiedad con una cocina renovada? Podríamos invertir unos 20,000 pesos y recuperar el doble si alguna vez la vendemos. ¿Vender? Dijo que la vendemos como si la casa fuera suya. Como si yo no existiera. Entonces llegó mi cumpleaños, 70 años. Mark sugirió hacer una fiesta. Te mereces celebrar, mamá, me dijo con una sonrisa que me recordó al niño que una vez fue. Por un momento, sentí esperanza. Quizás las cosas podrían mejorar. Quizás aún importaba. Caroline se encargó de todo. Invitó a familiares, amigos y vecinos. Decoró la sala con globos y guirnaldas plateadas. Preparó una mesa con elegantes aperitivos. Desde fuera todo parecía perfecto. Pero sentí una extraña tensión en el aire. Algo no iba bien. La mañana de mi cumpleaños, bajé a desayunar. Caroline estaba en la cocina hablando por teléfono. Al verme, colgó la llamada bruscamente. Buenos días, Mónica. Su tono era frío. Mi serví café en silencio. Ella se quedó allí mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Sabes qué día es hoy? Pregunté, intentando romper el hielo. Sí, tu cumpleaños. Silencio. Y también el día en que deberías tomar decisiones importantes sobre tu futuro. Mi mano se detuvo con la taza a medio camino de mi boca. ¿Qué quieres decir? Caroline se cruzó de brazos. Mark y yo hemos estado hablando. Necesitamos esta casa, Mónica. Queremos formar una familia. Necesitamos espacio, privacidad y a ti. Necesitas un lugar más adecuado para tu edad. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esta es mi casa, Caroline. Ella sonrió, con esa sonrisa pequeña y venenosa. Por ahora, no sabía qué decir. Fui a mi habitación con el corazón acelerado. Me senté en el borde de la cama, temblando. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado a este punto? Miré las fotos en mi mesita de noche. Frank y yo el día de nuestra boda. Mark de bebé, nuestra familia feliz, y ahora todo se desmoronaba. Esa tarde,
Me preparé para mi propia fiesta. Sentía un gran peso en el pecho. Me puse el vestido color marfil que había comprado especialmente para la ocasión. Me maquillé con cuidado, intentando disimular las ojeras, las marcas del insomnio y la angustia. Pero cuando me miré al espejo, vi a una mujer cansada, una mujer que estaba perdiendo la batalla en su propia casa. Respire hondo. Tenía que bajar. Los invitados llegarían pronto. No podía esconderme en mi habitación en mi cumpleaños. Bajé las escaleras lentamente. La sala estaba transformada. Caroline había hecho un trabajo impecable. Todo se veía elegante, sofisticado, perfecto. Pero no parecía mi fiesta. Parecía el evento de otra persona. Empezaron a llegar los primeros invitados. Mi hermano Ernest fue uno de los primeros. Me abrazó fuerte y me susurró al oído. ¿Estás bien? Te ves pálido, dije con una sonrisa forzada. Estoy bien. Solo un poco cansado. Me miró con preocupación, pero no insistió. Llegó más gente. Primos, viejos amigos, vecinos. Todos me felicitaron, me abrazaron y me desearon lo mejor. Por un instante, rodeada de gente que me quería, casi olvidé la tensión que sentía. Caroline se movía entre los invitados como la anfitriona perfecta, sonriente, encantadora, atenta. Mark estaba a su lado, orgulloso de su esposa. Los observaba desde lejos, sintiéndome como si estuviera viendo la vida de otra persona. Mi propia fiesta y yo era un espectador. Caroline se me acercó en un momento con 2 copas de vino en las manos. Me ofreció una. «Feliz cumpleaños, Mónica», dijo con esa sonrisa que ya no me engañaba. Tomé el vaso por cortesía. «Gracias por organizar todo esto». Ladeó la cabeza. Es lo menos que podía hacer. Al fin y al cabo, pronto esta casa será completamente nuestra, y queremos empezar con buen pie. Lo dijo en voz baja, solo para mí, mientras los demás charlaban a nuestro alrededor. Era una amenaza disfrazada de cortesía. Necesitaba aire. Me disculpé y subí al segundo piso. Entré al baño y cerré la puerta. Me apoyé en el lavabo, respirando con dificultad. Tenía que calmarme. No podía arruinarme la fiesta con un ataque de pánico. Me eché agua fría en las muñecas. Respiré profundamente 1, 2, 3 veces. Cuando me sentí más estable, salí del baño. Y entonces la vi. Caroline estaba en el pasillo, frente a la puerta de mi habitación. Tenía mi joyero en las manos. ¿Mi joyero? El pequeño cofre de madera donde guardaba las pocas joyas que Frank me había regalado a lo largo de los años. «¿Qué haces?», pregunté con voz temblorosa. Caroline se giró sin rastro de culpa en el rostro. Solo miraba. «Estas joyas son muy viejas, ¿verdad? Seguro que valen algo». Caminé hacia ella y le arrebaté el joyero de las manos. «No tienes derecho a tocar mis cosas». Soltó una risa suave y desdeñosa. «Tranquila, Mónica. No iba a robarlas. Aunque, con lo que valen, podrían ayudar a pagar parte de la reforma de la cocina». Sentí la rabia subiendo por mi garganta como lava. «Sal de mi habitación». Caroline dio un paso hacia mí. Estábamos a centímetros de distancia. «Esta no es tu habitación. Esta es nuestra casa. Y cuanto antes lo entiendas, mejor para todos». Algo dentro de mí se rompió. Toda la humillación acumulada, todo el silencio forzado, toda la invisibilidad que había soportado durante meses, explotó de repente. «Esta casa es mía. Está a mi nombre. Frank me la dejó, y tú no tienes ningún derecho». Las palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. «Caroline Entrecero, Los Ojos». Su rostro cambió. La máscara de cortesía se desvaneció, y vi algo feo, algo cruel debajo. «Eres una vieja ridícula aferrada al pasado. Mark ya no te necesita. Ahora soy su familia y nos quedaremos con esta casa, con o sin tu permiso». Debería haberme quedado callada. Debería haber bajado y olvidarme del asunto, pero no pude. «Sal de mi habitación ahora mismo o llamaré a Mark». Caroline soltó una carcajada. «Llama a Mark». «Adelante. Siempre me cree. Siempre». Y tenía razón. Ambos lo sabíamos. Pero ya no podía echarme atrás. Salí. Señalé la puerta. Caroline me miró con puro odio. Entonces, sin previo aviso, me empujó. No fue un empujón fuerte, pero no me lo esperaba. Perdí el equilibrio. Mi cadera golpeó el borde de la cómoda. Intenté agarrarme a algo, pero se me resbaló la mano. «Caído». Mi cabeza golpeó la esquina de la mesita de noche. El dolor fue instantáneo, agudo, cegador. Me llevé la mano al ojo y sentí humedad, sangre. Caroline se quedó allí mirándome desde el suelo. Por un instante,
Vi algo parecido al miedo en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. Te tropezaste sola, dijo con voz firme. Eres vieja y torpe. Te caíste. Me miró unos segundos más y luego salió de la habitación, cerrando la puerta tras ella. Me quedé allí en el suelo tocándome el ojo, que empezaba a hincharse. El dolor físico no era nada comparado con la humillación, la impotencia, el horror de lo que acababa de pasar. No sé cuánto tiempo estuve allí. Quizás 5 minutos, quizás 10. Finalmente me levanté. Me miré al espejo. La piel alrededor del ojo ya se estaba poniendo morada. Tenía un pequeño corte en la ceja. La sangre me había dejado una fina línea en la mejilla. La limpié con una toalla. Intenté disimularlo con maquillaje, pero fue inútil. El moretón era demasiado evidente. Abajo, oía música, risas y conversaciones. Mi fiesta seguía como si nada. Y yo estaba allí arriba, sangrando, golpeada, destrozada. Pensé en no bajar, en quedarme encerrado, en esperar a que todos se fueran. Pero entonces oí la voz de Mark llamándome. Mamá, ven. Vamos a cortar el pastel. No pude esconderme. Era mi cumpleaños. Tuve que afrontar lo que había sucedido. Así que bajé lentamente. Cada paso me suponía un esfuerzo. Al llegar al último escalón, la conversación se detuvo. Uno a uno, los invitados se volvieron hacia mí. Vi cómo sus rostros cambiaban. Sorpresa, horror, confusión. El silencio cayó como una lápida. Mark fue el primero en hablar, pero no con preocupación ni alarma. Dio un paso al frente y dijo con voz clara, casi orgullosa, fue mi esposa quien la puso en su lugar para que aprendiera a respetarnos. Las palabras cayeron como bombas en medio del silencio. Caroline se enderezó a su lado, satisfecha. Me miró con esos ojos fríos, victoriosos. Los invitados permanecieron inmóviles. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía qué hacer. Y yo, simplemente, allí de pie, frente a todos, humillado de la forma más horrible que podía imaginar. Mi propio hijo justificando la violencia contra mí. Mi propio hijo la eligió a ella en lugar de a mí. Entonces Ernest se abrió paso entre la multitud. Tenía la cara roja de furia. Caminó directo hacia Mark y lo miró con una intensidad que nunca antes había visto. ¿Qué clase de hombre deja que su esposa agreda a su madre y luego lo celebra delante de todos? Dijo en voz baja, pero cargada de desprecio. Mark palideció. Tío, no es lo que parece. Ernest lo interrumpió. Tu padre se avergonzaría de ti. El silencio que siguió fue devastador. Mark abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Caroline intentó tomarlo del brazo, pero Ernest la fulminó con la mirada. ¿Y tú? Llegaste a esta familia con mentiras. Todos lo vemos. Algunos invitados empezaron a murmurar. Otros miraban al suelo, incómodos. Un primo se me acercó. Mónica, ¿estás bien? ¿Necesitamos llamar a alguien? Negu con la cabeza. Las lágrimas empezaban a nublarme la vista, pero no iba a llorar. No allí. No delante de ellos. Ernest me tomó del brazo con suavidad. Vamos arriba. Limpiaré esa herida. Pero antes de que pudiera moverme, Caroline habló. Su voz era estridente, desesperada. Me provocó. Me insultó. Solo me estaba defendiendo. Ernest se giró hacia ella. Mentirosa. La palabra quedó suspendida en el aire. Mark finalmente reaccionó. Se interpuso entre Ernest y Caroline, protegiéndola como si fuera la víctima. Tío, basta. No sabes lo que pasó. Ernest soltó una risa amarga. Yo no. Veo a tu madre con un ojo morado y a ti defendiendo a quien la golpeó. Sé exactamente lo que pasó aquí. Empezaron a irse más invitados. Algunos se despidieron con torpeza. Otros simplemente se fueron sin decir palabra. La fiesta se estaba desmoronando. Mi cumpleaños se había convertido en una pesadilla pública. Una señora mayor, amiga de mi difunto esposo, se acercó antes de irse. Me tomó la mano y me susurró, Frank jamás habría permitido esto. Quiet, Mónica. Y se fue, dejándome con esas palabras clavadas en el corazón. Ernest me llevó a la cocina. Cerró la puerta. Me sentó en una silla y empezó a revisarme el ojo con atención. Esto necesita hielo, dijo mientras abría el congelador. Envolvió cubitos de hielo en un paño limpio y me lo presionó suavemente en la cara. El frío me hizo estremecer, pero el dolor empezó a disminuir un poco. ¿Cómo pasó? Preguntó Ernest con voz contenida, aunque pude ver la furia contenida en sus ojos. Le conté todo, el joyero, la discusión, el empujón, la caída. Mientras hablaba, vi que apretaba la mandíbula cada vez más.
Esto no puede seguir así, dijo cuando terminé. Esta casa es tuya. Legalmente tuya. Ella no tiene ningún derecho. Me sequé las lágrimas que habían empezado a caer sin permiso. Pero Mark, él está de su lado. Ni siquiera me preguntó si estaba bien. Simplemente la defendió. Ernest apretó los puños. Mark está ciego, pero despertará. Y cuando lo haga, se arrepentirá de esto. Quería creerle. Quería pensar que mi hijo volvería a ser el hombre que yo había criado. Pero algo dentro de mí se había roto esa noche. Algo que quizá nunca se arreglaría. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Mark entró con Caroline pisándole los talones. Mamá, tenemos que hablar, dijo en tono serio. Ernest se levantó, interponiéndose entre nosotros. No te acerques a ella. Mark lo miró con frustración. Es mi madre. Tengo derecho a hablar con ella. Ernest no se movió. Perdiste ese derecho cuando dejaste que tu esposa la golpeara y la humillaste delante de todos. Caroline intervino, con voz cortante y a la defensiva. Fue un accidente. Tropezó. No la toqué. Walmire. Allí estaba, descaradamente tendida, sin un atisbo de remordimiento en el rostro. Me empujaste, dije con voz temblorosa pero firme. Me empujaste y caí. Y luego me dejaste en el suelo como si fuera basura. Caroline negó con la cabeza, con lágrimas falsas formándose en sus ojos. Mark, está mintiendo. Está intentando separarnos. Tiene celos de lo que tenemos. Fue increíble. Estaba cambiando las tornas, haciéndose la víctima. Y Mark la miraba con preocupación, como si de verdad creyera que era ella quien necesitaba protección. Mónica siempre ha sido difícil. Caroline continuó con la voz quebrada. Desde el día que me conoció, me ha tratado mal. Me hizo sentir que no pertenezco a este lugar. Solo quiero paz. Quiero que seamos una familia. Cada palabra era una puñalada. Estaba construyendo una narrativa donde yo era el villano y ella la víctima inocente. Y Mark se lo tragaba todo. Mamá, dijo, volviéndose hacia mí. Quizás necesites descansar. Estás estresada. Confundida. Confundido. Me llamaba confundido. Como si estuviera loco, como si me lo hubiera inventado todo. Ernest explodó. ¿Te estás escuchando, Mark? Tu madre tiene un ojo morado. ¿Un ojo morado? Y estás intentando convencerla de que está confundida. Mark se pasó las manos por el pelo, abrumado. No sé qué creer. No estuve allí. No vi lo que pasó. Caroline se aferró a su brazo, sollozando contra su hombro. Mi idea, Mark. Nunca me ha aceptado. Ahora ella está inventando cosas. Así que me echarás de casa. Y fue una actuación magistral y estaba funcionando. Me levanta la silla. La bolsa de hielo cayó al suelo. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Mark, soy tu madre. Te creí. Te di todo lo que tenía. Te amé incondicionalmente. Y ahora me llamas mentirosa para proteger a una mujer que me golpeó. Mi voz se quebró en la última palabra. Mark apartó la mirada. No podía sostener mi mirada. Y en ese instante, supe que lo había perdido. Quizás no para siempre, pero en ese preciso instante. Caroline había ganado. Quiero que te vayas, dije con toda la dignidad que pude reunir. Esta es mi casa. Quiero que empaques tus cosas y te vayas. Caroline dejó de llorar al instante. Su rostro se endureció. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Necesitas ayuda. Necesitas supervisión. La palabra supervisión sonaba a veneno. Ernest dio un paso al frente. El único que tiene que irse eres tú. Mónica es la dueña legal de esta propiedad. Puedes irte voluntariamente o podemos llamar a la policía y que te saquen por la fuerza. Mark finalmente habló y sus palabras me destrozaron. No nos vamos. Esta casa debería ser mía. Mi padre la construyó para nuestra familia, para mí. No es justo que mamá lo tenga todo cuando yo necesito formar mi propia familia. Ahí estaba. La verdad. No le importaba mi bienestar. No le importaba que me hubieran atropellado. Le importaba la casa, la propiedad, el dinero. Caroline le había metido esa idea en la cabeza. Y ahora lo repetía como si fuera suyo. Tu padre me dejó esta casa porque confió en mí para cuidarla, dije con voz temblorosa. Porque sabía que era mi santuario, mi seguridad, y tú quieres quitármelo. Mark no respondió. Caroline sí. Tienes que ser realista, Mónica. Estás vieja. ¿Cuántos años más vas a vivir aquí? ¿10? Quizás 15, con suerte. Somos jóvenes. Necesitamos este espacio ya.
Podemos encargarnos de ti en otro lugar, un lugar más apropiado. Cada palabra fue calculada. Fría, despiadada. Ernest sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Mark palideció. Tío, no hagas esto. Soy tu sobrino. Ernest lo miró con profunda decepción. Y ella es mi hermana, y la estás destruyendo por una mujer que solo quiere tu dinero. Caroline se rió. ¿Mi dinero? Mark no tiene dinero. Todo está a su nombre. Me señaló con desprecio. Por eso estamos aquí. Por eso necesitamos que entienda que ya no estás sola en esto. La puerta de la cocina se abrió de nuevo. Era David, el abogado de la familia. Había sido muy amigo de mi esposo y había redactado su testamento. Al parecer, alguien lo había llamado durante el caos de la fiesta. Entró con el maletín en la mano, observando la escena con seriedad. Buenas noches. Me enteré de que hubo problemas aquí. Su presencia cambió el ambiente al instante. Caroline se tensó. Mark parecía confundido. Ernest suspiró aliviado. David, menos mal que estás aquí, dijo Ernest. Tenemos que aclarar algunas cosas sobre la propiedad de esta casa. El abogado asintió. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Traje los documentos. Pensé que podríamos necesitarlos. Miró a Mark y a Caroline. Creo que hay cierta confusión sobre el estatus legal de esta propiedad. Caroline se enderezó, intentando recuperar la compostura. No hay ninguna confusión. Todos sabemos que la casa está a nombre de Mónica. Pero Mark es su hijo, su único heredero. Con el tiempo, será suyo. David la miró con una expresión neutra, pero su mirada era penetrante. Eso no es del todo correcto. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. El testamento de su difunto esposo tiene ciertas cláusulas específicas. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cláusulas? Frank nunca mencionó nada parecido. El abogado continuó. La casa quedó en propiedad absoluta de Mónica, pero hay una cláusula de protección. Mark frunció el ceño. ¿Qué significa eso? David me miró brevemente como pidiendo permiso. Asentí. Necesitaba saberlo. Todos necesitaban saberlo. Esto significa que si algún familiar presiona, coacciona o obliga a Mónica a abandonar la propiedad, la casa no pasa a los herederos directos. En cambio, se donará íntegramente a una institución benéfica especificada en el testamento. El silencio que siguió fue absoluto. Caroline palideció. Mark abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Las palabras del abogado quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Caroline fue la primera en reaccionar. Es ridículo. Eso no puede ser legal. David la miró con calma profesional. Es completamente legal. Su esposo dejó muy claras sus intenciones. Quería proteger a su esposa de cualquier tipo de presión familiar después de su muerte. Sacó otro documento de la carpeta. Aquí está la cláusula exacta. Si Mónica se ve obligada a vender, donar o abandonar la propiedad bajo cualquier tipo de presión, la casa pasa automáticamente a la fundación principal de Gabriel. Mark no heredaría absolutamente nada. Mark se desplomó en una silla. Su rostro había palidecido por completo. Papá. Papá hizo eso. No era una pregunta. Fue una declaración impactante. David asintió. Tu padre era un hombre sabio. Había visto muchos casos de familias destruidas por herencias. Quería asegurarse de que Mónica tuviera un lugar seguro para el resto de sus días, sin presiones ni manipulaciones. Miró directamente a Carolina al pronunciar la última palabra. Ella apretó los puños, su máscara de dulzura se hizo añicos. Solo la rabia se reflejaba en su rostro. Así que todo este tiempo, dijo Ernest, mirando a Caroline con desprecio. Todo este plan para sacar a mi hermana de su casa, toda la humillación, la falta de respeto, el empujón de hoy, todo fue en vano porque nunca ibas a conseguir esta casa. Caroline retrocedió un paso como si la hubieran abofeteado. No tenía ningún plan, pero su voz sonaba hueca. Todos sabíamos la verdad ahora. Todo estaba claro. Las reformas que quería hacer, los comentarios sobre el valor de la propiedad, las conversaciones que había oído sobre residencias de ancianos, todo había sido una estrategia calculada para echarme de mi propia casa. Mark se levantó lentamente. Me miró. De verdad, me miró por primera vez en meses. Vi confusión en sus ojos. Vi que la vergüenza empezaba a aparecer. Mamá, yo, no lo sabía. Su voz era apenas un susurro. No sabía de esa cláusula. Lo miré con un profundo dolor en el pecho. Pero sabías que me hacían sentir mal. Sabías que me sentía desplazada en mi propia casa, y no hiciste nada. Decidiste creerle a ella en vez de a mí.
Mark abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? Era cierto. Todo era cierto. Caroline cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Mark, cariño, tienes que creerme. No sabía nada de esto. Solo quería que tuviéramos nuestro propio espacio. Quería que fuéramos felices. Ella se aferró a su brazo desesperadamente. No me dejes. Por favor. Estamos juntos en esto. Pero Mark se soltó de su agarre. Algo había cambiado en su expresión. La niebla comenzaba a disiparse. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Preguntó en voz peligrosamente baja. Caroline negó con la cabeza. No planeé nada. Lo estás malinterpretando todo. David intervino, de nuevo. Hay algo más que deberías saber. Sacó otro documento. Hace 3 semanas, alguien solicitó una tasación profesional de esta propiedad. El tasador contactó con mi oficina porque notó que el nombre en la solicitud no coincidía con el de los propietarios registrados. Consultó a Caroline. La solicitud la hizo Caroline Méndez. Pagó $500 por una tasación completa de la casa, incluyendo proyecciones de valor futuro si se realizaban ciertas renovaciones. El silencio era ensordecido. Mark miraba a su esposa como si fuera una desconocida. David continuó. Hace 2 semanas recibimos una consulta sobre el proceso legal para declarar a una persona mayor incapacitada para administrar sus propios bienes. Se me paró el corazón. Incompetent? ¿Habían intentado declararme incompetente? La consulta provino del mismo número de teléfono registrado a nombre de Caroline Méndez. David cerró la carpeta. No procedimos con ninguna información, por supuesto, pero quedó registrada. Caroline se apoyó contra la pared. Eso es mentira. Todos lo están inventando para ponerlo en mi contra. Mark se volvió hacia la furia en sus ojos. Intentaron declarar a mi madre incompetente. Intentaron quitarle su casa usando la ley. Caroline sollozaba, pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza. Solo estaba investigando opciones. No iba a hacer nada. Solo quería saber qué era posible. Mark se pasó las manos por la cara. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿En qué me has convertido? La miró con horror, como si por fin pudiera ver lo que todos habíamos visto desde el principio. Ernest me puso una mano en el hombro. Mónica, ¿quieres que se vayan esta noche? Miré a Mark, mi hijo, el niño que había criado, el hombre en el que se había convertido y a quien ya no reconocía. Una parte de mí quería gritarle. Quería echarlo de casa inmediatamente, pero otra parte, la parte que había sido madre durante tanto tiempo, aún sentía amor por él. Un amor herido, roto, pero amor al fin y al cabo. Mark puede quedarse esta noche, dije con voz cansada. Pero ya se va. Los ojos de Caroline se abrieron de par en par, sorprendida. No puedes hacer esto. Soy su esposa. La miré fijamente a los ojos. Esta es mi casa y quiero que te vayas. Mark no la defendió esta vez. Se quedó en silencio, mirando al suelo. Caroline lo miró, esperando que dijera algo para protegerla como siempre lo había hecho. Pero no se movió. La realidad finalmente lo había golpeado. David habló en tono profesional. Señora Méndez, le sugiero que empaque sus pertenencias y se vaya. Si te niegas, puedo llamar a las autoridades. Caroline nos miró a todos con puro odio. Ya no había lágrimas, solo rabia. Esto no ha terminado, dijo con voz venenosa. Tengo derechos. Soy la esposa de Mark. Esta casa también será mía con el tiempo. Ernest dio un paso hacia ella. No oíste ni una palabra de lo que dijo el abogado, ¿verdad? Esta casa nunca será tuya. Y si sigues insistiendo, si sigues intentando sacar a Mónica, la casa irá a la caridad. Y ni tú ni Mark verán un céntimo. Caroline apretó los dientes. Miró a Mark una última vez. ¿Vas a dejar que me echen así? ¿La vas a elegir a ella antes que a mí? Mark levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Creo que ya tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Elegiste esta casa antes que a mí, antes que a nosotros. Su voz sonaba rota. Caroline soltó una risa amarga. Eres un idiota. Un niño débil de mamá que nunca crecerá. Agarró el bolso que había dejado en la cocina y salió furiosa, dando un portazo. El sonido resonó por toda la casa. Nos quedamos en silencio un buen rato. Mark seguía inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, habló con una voz apenas audible. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. No sé cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos. No sé cuándo dejé de verte. Quería abrazarlo.
Quería decirle que todo estaba bien, pero no pude porque no estaba bien. Nada estaba bien. Ella me empujó. Mark, tu esposa me empujó y me dejó sangrando en el suelo, y la defendiste delante de todos en mi cumpleaños. Se me quebró la voz. ¿Tienes idea de cómo se sintió eso? Mark se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros. Lo sé. Y no tengo excusa. Ella decía cosas. Me hacía sentir que tú eras el problema, que eras tú quien no la aceptaba, y yo le creía. Dios, me creí todo lo que dijo. David guardó los documentos en su maletín. Mónica, si necesitas una orden de alejamiento contra Caroline, puedo ayudarte. Negu Khan la cabeza. Solo quería que todo terminara. Solo quería paz. Por ahora, solo quiero que se vaya y que no regrese. El abogado asintió. Entendido. Pero si te contacta, si te amenaza de alguna manera, llámame de inmediato. Me dio su tarjeta, aunque ya tenía su número. Estaré disponible por si acaso. Se despidió y se fue, dejándonos a los tres en la cocina. Ernest rompió el silencio. Mark, necesitas decidir qué vas a hacer. Pero sea lo que sea, tu madre no puede seguir viviendo con esta tensión. Mark asintió sin levantar la vista. Lo sé. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto. Y miró su mano izquierda, donde se veía su anillo de bodas. Se lo quitó lentamente y lo dejó sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera fue definitivo. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto en mi habitación con la puerta cerrada por primera vez en años. Me palpitaba el ojo. La hinchazón había empeorado y el moretón se extendía hasta la mejilla. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena repetirse. El empujón, la caída. El rostro de Caroline mirándome desde el suelo sin remordimientos. Y peor aún, vi a Mark defendiéndola delante de todos. Esas palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez. Fue mi esposa quien la puso en su lugar. Mi propio hijo, mi bebé. ¿Cómo había llegado a esto? Oí movimiento en la casa toda la noche. Pasos que iban y venían, puertas que se abrían y cerraban, voces apagadas. No sabía si Mark seguía allí o si se había ido con Caroline. Una parte de mí quería saberlo. Otra parte temía la respuesta. Ernest se había quedado en la habitación de invitados. Me había dicho que no me dejaría sola esta noche, que se quedaría hasta asegurarse de que estuviera bien. Su presencia me reconfortó un poco, pero no pudo borrar el dolor en el pecho, un dolor que no tenía nada que ver con el golpe físico. Cuando por fin amaneció, bajé las escaleras con cuidado. La casa estaba en silencio. Los restos de la fiesta seguían por todas partes. Globos desinflados en el suelo, vasos abandonados en las mesas, platos con comida a medio comer. Todo parecía triste bajo la gris luz de la mañana. Me acerqué a la ventana de la sala. El coche de Mark seguía en la entrada. Él seguía allí. No sabía si eso me alivió o me puso más ansiosa. Ernest apareció en la puerta de la cocina. Llevaba 2 tazas de café. Me ofreció una. «No has dormido nada», dijo. No era una pregunta. Las ojeras debían de ser evidentes. No pude. Tomé la taza con gratitud. El café estaba caliente y fuerte. Justo lo que necesitaba. ¿Qué? Y nos sentamos en silencio por un momento. Entonces Ernest habló. David me llamó hace 1 hora. Caroline intentó contactarlo anoche. ¿Quiere negociar? Levanté la vista, sorprendido. ¿Negociar qué? Ernest hizo una mueca. Quiere dinero. Dice que si le pagamos cierta cantidad, firmará los papeles del divorcio sin problemas y se irá tranquilamente. Si no, amenaza con denunciarlo ante los medios. Dice que les contará a todos que la familia la va a echar a la calle. Me dio asco. Claro que quería dinero. Siempre se había tratado de dinero. ¿Cuánto pide? Ernest dudó. $50 o $1,000? La cifra me impactó. 50 millones. Era una cantidad enorme, dinero que no tenía disponible en efectivo. Tendría que vender inversiones, tal vez pedir un préstamo con la casa como garantía. No le voy a pagar nada, dije con firmeza. Me agredió. Intentó manipular a mi hijo para robarme la casa. No se merece ni un rastro. Ernest asintió con aprobación. Eso le dije a David. Está de acuerdo. Dice que sus amenazas son vanas. No tiene ningún caso legal. Oímos pasos en las escaleras. Apareció Mark. Tenía un aspecto terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, pelo despeinado. Probablemente había dormido tan poco como yo. Nos miró a ambos con cautela. Buenos días, dijo con voz de caballo. Ernest no respondió. Yo solo asentí. Mark se sirvió café con manos temblorosas.
El silencio era pesado, incómodo. Por fin, habló. Caroline se fue a un hotel anoche. Me ha estado enviando mensajes toda la mañana. Hizo una pausa. Quiere hablar para arreglar las cosas. Ernest Resoplo. Arreglar las cosas después de todo lo que hizo. Mark se hundió en una silla. Sé que suena ridículo, pero es mi esposa. Llevamos 2 años juntos. No puedo terminar todo así. Lo miré con incredulidad. Mark intentó que me declararan incompetente. Investigó cómo quedarse con mi casa. Me golpeó y me dejó sangrando. ¿Y quieres arreglar las cosas con ella? Alcé la voz. ¿Qué más tiene que hacer para que abras los ojos? Mark se frotó la cara con las manos. Tienes razón. Sé que sí, pero es complicado. La amo. ¿O la amaba? Ya no lo sé. Se le quebró la voz. Todo es tan confuso. Creí que la conocía. Creí que éramos felices. Y ahora descubro que todo era mentira. Que solo quería la casa, que yo solo era un medio para conseguir lo que quería. Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Me siento tan idiota, tan usada. Una parte de mí quería consolarlo. Al fin y al cabo, era mi hijo. Pero la herida estaba demasiado reciente. El dolor era demasiado profundo. Mark, ella no solo te usó. También me destruyó. Convirtió mi hogar en un lugar donde me sentí como un extraño. Me hizo sentir como si estorbara. Me humilló delante de todos y tú la dejaste. Fuiste parte de ello. Mark asintió con tristeza. Lo sé. Y nunca podré perdonarme. Me miró. Tenía los ojos rojos e hinchados. ¿Podrás perdonarme algún día? No supe qué responder. ¿Podría perdonarlo? El amor de una madre no desaparece así como así. Pero la confianza se hizo añicos. El respeto se dañó. No sé, Mark. Necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito sanar. Mi voz sonaba cansada. Y tienes que decidir qué tipo de hombre quieres ser, porque el hombre que defendió a su esposa después de que ella golpeara a su madre no es el hijo que crié. Ernest se puso de pie. Voy a ser franco. Mark, necesitas irte de esta casa por un tiempo. Tu madre necesita paz. Necesita sentirse segura en su propio hogar. Y ahora mismo, tu presencia solo le causa dolor. Mark palideció. ¿Quieres que me vaya de la casa donde crecí? Ernesto no se inmutó. Esta no es tu casa. Es la casa de tu madre. Y después de lo que pasó ayer, tiene todo el derecho a pedirte que te vayas. Mark me miró esperando que lo contradijera, esperando que le dijera que podía quedarse. Pero no lo hice. Ernest tenía razón. Necesitaba que se fuera. Necesitaba respirar sin sentir la tensión constante. Necesitaba recuperar mi espacio. Creo que es lo mejor, dije finalmente. Por ahora, hasta que todo se calme. Mark cerró los ojos como si le hubieran dado un golpe. ¿De acuerdo?, susurró. Lo entiendo. Se levantó lentamente. Voy a empacar algunas cosas. Lo vi subir las escaleras. Tenía los hombros hundidos. Parecía derrotado. Y aunque una parte de mí sentía compasión, la otra, la parte herida y traicionada, sentía alivio de que pronto se iría. Ernest puso su mano sobre la mía. Hiciste lo correcto. Asentí, aunque no estaba segura de nada. Nada parecía correcto en ese momento. Media hora después, Mark bajó con 2 maletas. Se detuvo en la entrada de la sala, donde yo seguía sentada. Me voy a quedar con un amigo unos días hasta que encuentre un apartamento. Hizo una pausa. Mamá, sé que esto no arregla nada, pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento de verdad. Fui un cobarde, un mal hijo, y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Se le quebró la voz. Te amo. Siempre te he amado, y siento mucho haberte fallado. Me puse de pie. Caminé hacia él. Por un momento, nos miramos. Entonces, hice algo inesperado. Lo abracé. Fue un abrazo breve, tenso y doloroso, pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Yo también te quiero, susurré. Por eso me duele tanto. Nos separamos. Mark recogió sus maletas y salió por la puerta. Oí que su coche arrancaba. Oí que el sonido se desvanecía calle abajo. Y entonces el silencio llenó la casa. Me hundí en el sofá. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Lloré por mi hijo, por la relación que habíamos perdido, por la confianza rota, por el dolor de ver a alguien a quien amas elegir a otra persona en lugar de ti una y otra vez. Ernest se sentó a mi lado y me abrazó mientras lloraba. No dijo nada. Él simplemente estaba allí. A veces eso es todo lo que necesitas. Alguien que esté presente en tu dolor sin intentar solucionarlo.
¿Alguna vez has tenido que distanciarte de alguien a quien amas para protegerte? ¿Has sentido el dolor de priorizar tu bienestar sobre una relación que te estaba destruyendo? A veces el amor no es suficiente. A veces amar a alguien significa dejarlo ir, aunque duela, aunque sienta como si te arrancaran un pedazo del corazón. Los siguientes días transcurrieron en una extraña neblina. La casa estaba en un silencio que nunca antes había experimentado. No era el silencio apacible de la soledad. Era el silencio denso de la ausencia, de las cosas no dichas, de las relaciones rotas. Me miraba al espejo todas las mañanas y veía cómo el moretón cambiaba de color, de morado oscuro a verde amarillento. Era un recordatorio constante de todo lo sucedido. Un mapa de dolor en mi cara. Ernest me acompañó durante la primera semana. Cocinaba cuando me faltaba energía. Contestó el teléfono cuando no quería hablar con nadie. Varias personas llamaron después de la fiesta, algunas con genuina preocupación, otras con una curiosidad morbosa disfrazada de cariño. ¿Es cierto lo que pasó, Mónica? ¿De verdad te pegó tu nuera? ¿De verdad la defendió Mark? Ernest los despidió a todos con respuestas cortantes. Mi hermana necesita privacidad. Gracias por llamar. Y colgaba sin más explicaciones. Mark enviaba mensajes todos los días. Al principio, eran largas, llenas de disculpas, de explicaciones sobre cómo Caroline lo había manipulado, sobre cómo ahora lo veía todo con claridad, sobre cómo quería arreglar las cosas. Las leí, pero no respondí. No sabía qué decir. Las palabras me parecieron vacías. Las disculpas llegaron demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Con el paso de los días, los mensajes se volvían más cortos y desesperados. Mamá, por favor, háblame. Solo quiero saber que estás bien. Te extraño. Pero seguía sin responder. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado. Una tarde, David, el abogado, vino de visita. Tenía noticias. Caroline ha contratado a un abogado, dijo mientras tomábamos té en la sala. Está iniciando los trámites de divorcio. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque significaba que ella ya no estaría con nosotros. Tristeza porque significaba que el matrimonio de Mark había terminado en desastre. ¿Qué pide?, pregunté. David hizo una mueca. Pide una compensación por los 2 años de matrimonio. Afirma que dejó su trabajo para apoyar a Mark y que merece una parte del patrimonio conyugal. Pero Mark no tiene bienes, dije confundida. Todo lo que tiene está a mi nombre, la casa, las inversiones, todo. David asintió. Exactamente. Por eso su abogado intenta argumentar que Mark tiene derecho a un anticipo de su herencia. Que le dieras una parte de tu patrimonio para que pudiera cumplir con sus obligaciones de divorcio. Me quedé sin palabras. Incluso ahora, incluso después de todo, Caroline seguía intentando conseguir mi dinero. Pero ahora estaba usando a Mark como intermediario legal. Eso no va a funcionar, ¿verdad?, pregunté con voz temblorosa. David negó con la cabeza con firmeza. De ninguna manera. No existe el anticipo obligatorio de la herencia. Tú decides qué hacer con tus bienes y cuándo. Nadie puede obligarte a dar nada, y menos en estas circunstancias. Respiré aliviado. ¿Sabe Mark lo que hace? David se encogió de hombros. No estoy seguro, pero debería. Al fin y al cabo, es su divorcio. Esa noche le envié un mensaje a Mark, el primero en una semana. ¿Sabes que Caroline me pide dinero para pagarle? La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué? No, no sabía nada de eso. Luego otro mensaje. Mamá, te juro que no le pedí nada. No quiero tu dinero. Solo quiero arreglar las cosas entre nosotros. Quería creerle. Quería pensar que Mark no era parte de este plan. Pero mi confianza estaba tan dañada que ya no sabía qué creer. Pasaron 2 semanas más. El moretón por fin desapareció de mi cara, pero la herida en mi corazón seguía sangrando. Ernest tuvo que volver a su trabajo, a su vida. Me abrazó antes de irse. Vas a estar bien, dijo. Eres más fuerte de lo que crees. Asentí, aunque no me sentía fuerte. Me sentía roto. Me sentía viejo. Me sentí sola. La casa se sintió aún más vacía después de que se fue. Una tarde, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y vi a una joven que no reconocí. Abrí la puerta con cautela. Señora Mónica, me preguntó con una sonrisa amable. Asentí. Soy investigador privado. Me contrató el abogado de su hijo. Se me aceleró el corazón. Mark había contratado a un investigador. ¿Para qué? He estado investigando el historial financiero de Caroline Méndez, continuó la mujer, y encontré información que creo que debería saber. La invité a pasar.
Nos sentamos en la sala. Abrió una carpeta llena de documentos. Caroline tiene antecedentes de relaciones con hombres mayores o viudos con propiedades. Su matrimonio anterior terminó cuando la familia del esposo descubrió que estaba falsificando documentos para transferir propiedades a su nombre. Sentí un escalofrío. ¿Lo sabe Mark? El investigador asintió. Él fue quien me contrató. Cuando empezó a sospechar, quiso saber la verdad. Y la verdad es que Caroline es una estafadora profesional. Tiene más de $80,000 en deudas de juego. Unos tiburones solitarios la buscan. Por eso necesitaba esta casa con tanta desesperación. Todo empezó a tener sentido. La prisa por casarme, la insistencia en mudarme a la casa, los comentarios constantes sobre el valor de la propiedad, la búsqueda de mi incompetencia. No era solo ambición, era desesperación. Ella huía de sus deudas y vio en mí una vía de escape y una huella en nuestra casa. Y hay más. La investigadora dijo que estuvo en contacto con agentes inmobiliarios 3 meses antes del incidente de tu cumpleaños. Les preguntó cuánto tardaba en venderse una propiedad después de que el propietario fuera declarado incapacitado para tomar decisiones. Tenía un plan detallado. Mi tape la boca con la mano. El horror de lo que podría haber sucedido me golpeó como una ola. Si hubiera sido más débil, si no hubiera tenido a Ernest, si David no hubiera aparecido esa noche con los documentos, Caroline podría haberlo logrado. Podría haberme arrebatado todo. Mi casa, mi dignidad, mi libertad. ¿Mark vio todo esto? Pregunté. El investigador asintió. Sí, y estaba destrozado. Por eso sigue adelante con el divorcio sin oponer resistencia. La quiere fuera de su vida cuanto antes. Después de que el investigador se fuera, guardé silencio un buen rato, procesando todo lo que había oído. Caroline estaba peor de lo que imaginaba. No era solo una mujer ambiciosa o manipuladora. Era una criminal, una depredadora que buscaba víctimas vulnerables. Y casi lo logró. Casi destruyó mi vida. Casi destruyó a mi hijo. Sonó el teléfono. Era Mark. Dudé antes de contestar. Por fin lo hice. Hola, mamá. Su voz sonaba cansada. El investigador vino a verte. Sí, lo confirm. Hubo un largo silencio. Ahora entiendes por qué me siento tan estúpida, tan utilizada. Me casé con una estafadora y no vi las señales. Era buena en lo que hacía, dije en voz baja. Nos engañó a ambos. Mark suspiró. Pero lo viste antes que yo. Intentaste advertirme y no te escuché. Te trait fatal para defenderla. Y ahora tengo que vivir con eso. Se le quebró la voz. ¿Podrás perdonarme alguna vez? La pregunta flotaba entre nosotros. Ser los ojos. Pensé en todo el dolor, la humillación, la traición. Pero también pensé en los buenos años, en el chico que crié, en el hombre en el que podría volver a convertirse si aprendía de esto. No sé si puedo perdonarte ahora mismo, dije con sinceridad. Pero quiero intentarlo. Con tiempo, con espacio, con terapia, quizás. Oí a Mark exhalar como si hubiera estado conteniendo la respiración. Yo también quiero intentarlo, mamá. Quiero recuperar nuestra relación. Quiero ser el hijo que te mereces, el hijo que papá hubiera querido que fuera. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Tu padre estaría decepcionado por lo que pasó, dije. Pero también creía en las segundas oportunidades. Siempre creyó en ellas. Hablamos un poco más, con cautela, con cuidado, como dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo y que intentan reconocerse de nuevo. Cuando colgamos, me sentí extrañamente ligera. No fue un perdón completo. No fue una reconciliación total, pero fue un comienzo. Una pequeña grieta en el muro que se había construido entre nosotros, y por ahora, eso era suficiente. Los meses siguientes fueron de curación lenta, como cuando te rompes un hueso y tienes que esperar pacientemente a que sane, sabiendo que tal vez nunca vuelva a ser exactamente igual que antes. Mark y yo nos veíamos una vez a la semana, siempre en lugares públicos. Una cafetería, un parque, lugares donde ambos nos sentíamos seguros. Los primeros encuentros fueron incómodos, con largas pausas entre palabras, miradas fugaces. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezamos a encontrar algo parecido a lo que habíamos perdido. Mark empezó terapia. Me lo contó una tarde tomando un café. El terapeuta dice que fui víctima de abuso psicológico, dijo, mirando su taza. Que Caroline usaba técnicas clásicas de manipulación, aislamiento, manipulación psicológica y control gradual. Hizo una pausa. Pero eso no me excusa, mamá. Yo también tomé decisiones. Elegí criar a ella antes que a ti. Elegí ignorar las señales, y eso es algo que tengo que cargar. Asentí.
Tenía razón. Ser víctima no borró las consecuencias de sus actos. El proceso de divorcio fue largo y desagradable. Caroline luchó en cada punto. Pidió una compensación por el tiempo invertido. Pidió una indemnización por daños morales. Incluso pidió la ropa que Mark le había dado. Su abogado le envió carta tras carta, amenazas tras amenazas. Pero David fue implacable. Presentó todas las pruebas a los investigadores, los documentos sobre sus deudas, los registros de sus búsquedas sobre cómo declarar a las personas incompetentes, sus matrimonios anteriores y los patrones de fraude. Finalmente, el abogado de Caroline le aconsejó que aceptara un acuerdo rápido y limpio o se enfrentaría a cargos penales. Una tarde, David me llamó con noticias. Caroline firmó. El divorcio es definitivo. Solo recibirá sus pertenencias, y hay una orden de alejamiento permanente. No puede acercarse a menos de 200 yardas de Tim y de Mark. Sentí un gran alivio. Se había ido. De verdad se había ido. ¿Dónde está ahora?, pregunté. David dudó. Por lo que tengo entendido, se fue del estado, probablemente huyendo de sus acreedores. Pero ese ya no es nuestro problema. Mark se mudó a un apartamento pequeño. Me invitó a verlo un sábado. Era modesto. Una sola habitación, muebles básicos, nada lujoso, pero se veía limpio y ordenado. Había fotos familiares en las paredes, fotos del de niño, fotos con Frank, fotos conmigo antes de que todo se derrumbara. Voy a empezar de nuevo, me dijo mientras preparaba el té. Sin pretensiones, sin vivir por encima de mis posibilidades, solo yo trabajando en mi sanación. Me mostró su espacio con cierto orgullo tímido. Era un hombre diferente del que había defendido a Caroline aquella horrible noche. Pero la verdadera prueba llegó meses después. Era un domingo tranquilo. Mark vino a visitarme a casa por primera vez desde que se fue. Recorrió las habitaciones lentamente, tocando las paredes, mirando las fotos, recordando. Cuando llegamos a la cocina, se detuvo. Aquí fue donde explotó todo, dijo en voz baja. Aquí fue donde el tío Ernest me dijo que papá se avergonzaría de mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y tenía razón. Papá estaría avergonzado. Yo estoy avergonzado. Nos sentamos a la mesa. La misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Mamá, necesito decirte algo. Mark empezó. Y necesito que me escuches hasta el final. Asentí. Respiro hondo. He estado trabajando con mi terapeuta en la responsabilidad, en no esconderme tras excusas, y me di cuenta de algo. Hizo una pausa. Caroline me manipulaba. Sí, pero la dejé porque en el fondo, una parte de mí quería esta casa. Quería lo que papá construyó, y eso le facilitaba manipularme. Me quedé callado, dejándolo continuar. Cuando insinuó cosas sobre ti, sobre que eras difícil o anticuada, no la detuve porque una pequeña parte egoísta de mí pensaba que si te ibas, la casa sería mía. No consentiment, no activement. Pero la semilla estaba allí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y por eso soy tan culpable como ella. Porque mi ambición, mi codicia, permitieron que todo esto sucediera. Fue doloroso escucharlo, pero también necesario. Era la cruda verdad que habíamos estado evitando. Aprecio tu honestidad, dije finalmente. Y tienes razón. Caroline no podría haberte manipulado si no hubiera encontrado algo en ti a lo que aferrarse. Mark asintió con tristeza. Lo sé, y por eso no espero que me perdones del todo. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo espero poder demostrarte con el tiempo que soy mejor que mis peores decisiones. Extendí mi mano sobre la mesa. Él la tomó. Mark, tu padre y yo te criamos para ser un buen hombre. Y los buenos hombres cometen errores. Grandes errores a veces. Pero también aprenden. También crecen. También se redimen. Le apreté la mano. No voy a mentir y decir que todo está bien, porque no es así. Pero estoy dispuesto a acompañarte mientras te esfuerzas por mejorar. Es todo lo que puedo ofrecerte ahora mismo. Mark Celoso. Se levantó y me abrazó. Un abrazo largo. Un abrazo que pedía perdón sin palabras. Le devolví el abrazo. Mi niño, mi hijo roto intentando recomponerse. Te quiero, mamá. Susurró. Lo siento mucho. Lo siento por todo. Lloré con él. Por todo lo que habíamos perdido. Por todo lo que aún podíamos recuperar. Por el largo camino que aún nos queda por delante. Después de ese día, algo cambió entre nosotros. Fue como si por fin hubiéramos limpiado la herida. Dolía. Ardía. Pero ahora podía empezar a sanar de verdad. Mark empezó a venir más a menudo, no demasiado. No intentaba forzar las cosas, pero cada semana, cada mes, reconstruíamos un poco más la relación.
Cenábamos juntos de vez en cuando. Él arreglaba las cosas que se rompían en casa. Le preparé sus platos favoritos como antes. Un día me contó que había conocido a una mujer de su trabajo. Es completamente diferente a Caroline. Me lo contó con una sonrisa tímida. Y es honesta, why transparent. Tiene su propio apartamento, su propio coche, su propia vida. No necesita nada de mí, salvo compañía. Hizo una pausa. Y esta vez voy despacio. Esta vez presto atención a las señales. Esta vez te escucharé si ves algo que yo no veo. Y sonreí. Me gustaría conocerla. Cuando estés listo. Sin presión. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. El aniversario de esa horrible fiesta de cumpleaños llegó y pasó. Esta vez lo celebramos solo Mark, Ernest y yo. Algo pequeño, íntimo, tranquilo. Soplé las velas de mi pastel y Mark me abrazó. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero. Y esta vez, cuando dijo esas palabras, sentí que eran ciertas. Sentí que eran reales. Sentí que me los había ganado. ¿Has tenido que reconstruir una relación después de una profunda traición? ¿Has aprendido que perdonar no significa olvidar, sino seguir adelante a pesar del dolor? A veces la curación no es rápida. No es fácil. No bora las cicatrices. Pero es posible con el tiempo, con honestidad y con el trabajo duro de ambas partes. Y a veces, solo a veces, lo roto se puede recomponer de una manera diferente, pero igualmente valiosa. La casa seguía siendo mía, mi santuario, mi fortaleza. Pero ya no se sentía como una prisión de recuerdos dolorosos. Se sentía como un hogar de nuevo, un lugar donde había sobrevivido a la tormenta, un lugar donde había encontrado mi fuerza cuando pensé que no me quedaba ninguna. Las viejas cortinas que Frank había elegido colgaban de nuevo en las ventanas. Los muebles que Caroline había movido estaban de nuevo en su lugar original. Cada rincón era mío otra vez. Y aunque el dolor de lo sucedido nunca desapareció por completo, aprendí algo importante. Aprendí que protegerme no me hacía egoísta. Aprendí que poner límites no me hacía cruel. Aprendí que, a veces, el amor más grande que puedes dar es negarte a ser destruido, incluso si eso significa dejar ir temporalmente a quien amas. Porque solo manteniéndote completo puedes estar presente cuando finalmente estén listos para reconstruir. 2 años después de aquella horrible noche, estaba en mi jardín podando las rosas que Frank había plantado décadas atrás. El sol de la mañana me calentaba la espalda. Las flores habían florecido espectacularmente esta temporada. Rojas, amaryllis, color melocotone. Cada una más hermosa que la anterior. Cuidar estas plantas tenía algo terapéutico, ver cómo algo que parecía muerto en invierno podía renacer con tanta fuerza en primavera. Oí un coche detenerse frente a la casa. Era Mark, pero no estaba solo. Una mujer salió del asiento del copiloto. Beatriz. La conocí 6 meses antes en una cena informal. Era maestra de primaria. Tenía una sonrisa sincera y una mirada amable. Y lo más importante, trataba a Mark como a un igual. Ella no lo halagaba. No lo manipulaba. Simplemente lo acompañaba en su vida de forma sana y equilibrada. Hola, mamá. Mark me saludó con un beso en la mejilla. Beatriz me abrazó con cariño. Mónica, las rosas se ven preciosas. Le sonreí. Gracias, querida. Tu ayuda el mes pasado marcó la diferencia. Entramos. Había preparado el almuerzo, estofado de pollo con arroz y ensalada fresca. Nos sentamos a la misma mesa donde tanto había pasado. Pero ahora los malos recuerdos estaban siendo reemplazados por otros nuevos, mejores. Comíamos charlando de cosas triviales. El trabajo de Mark, los alumnos de Beatriz, las flores del jardín. Era normal. Era tranquilo. Era como siempre debería haber sido. Después de comer, Mark y yo salimos al porche. Nos sentamos en las mecedoras que Frank había construido. Mamá, necesito decirte algo, dijo Mark finalmente. El corazón me dio un vuelco. Mark debió de darse cuenta, porque añadió rápidamente, es algo bueno. Lo prometo. Respiré aliviada. Bueno, dime. Mark se giró para mirarme. Le pedí a Beatriz que se casara conmigo y ella dijo, sí. Mi primer instinto fue alegría, pero inmediatamente me siguió el miedo. Los recuerdos de Caroline. Mark leyó mi expresión. Sé lo que estás pensando y lo entiendo. Después de Caroline, yo también tuve miedo. Pero mamá, Beatrice, es diferente. Completamente diferente. Continuó. Ella sabe todo lo que pasó. Le conté lo de Caroline, cómo te traté, el divorcio, todo. Y no se escapó. Y hay algo más.
Insistió en que firmáramos un acuerdo prenupcial. No quiere nada de mis bienes futuros si las cosas no salen bien. Eso me sorprendió y me dio esperanza. ¿Cuándo es la boda?, pregunté. Mark sonrió. Todavía no hemos fijado fecha, pero antes de planear nada, necesitaba tu bendición. Beatriz dijo que no se casaría conmigo si no te sentías cómodo. Que tu opinión es importante, que la familia se construye sobre el respeto mutuo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Tienes mi bendición, dije con la voz cargada de emoción. Beatriz es una buena mujer. Lo veo. Mark me abrazó. Gracias, mamá. Eso significa todo para mí. Luego añadió algo más. Mamá, sobre esta casa. Quiero que sepas que nunca jamás te pediré que la dejes. Esta es tu casa, tu hogar, y lo será hasta el día que decidas lo contrario. Beatriz y yo vamos a construir nuestra propia vida en nuestro propio espacio. No necesitamos ni queremos esta casa. Esas palabras liberaron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que guardaba. Beatriz salió al porche. ¿Se lo dijiste?, preguntó con una sonrisa. Mark asintió. Ella se acercó y se sentó en el suelo frente a mi mecedora. Mónica, sé que tengo que estar a la altura. Quiero que sepas que respeto profundamente todo lo que has pasado. Y si alguna vez sientes que me estoy pasando de la raya, espero que me lo digas directamente, sin miedo. La miré a los ojos. Eran sinceros, claros. Gracias por decir eso, Beatriz. Y, por favor, llámame Mónica. Sonrió ampliamente. Solo si me llamas hija cuando te sientas preparada. Se me encogió el corazón. Hija. Tuve una nuera que usaba ese título como arma. ¿Podría abrirme a otra? Me gustaría, dije finalmente. Me gustaría muchísimo. Hija. Beatriz se levantó y me abrazó. Un abrazo sincero. No hubo cálculos. Mark nos observaba con lágrimas en los ojos. Su familia, fragmentada y rota, estaba encontrando la manera de sanar. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos para la boda. Esta vez, yo participé. Beatriz me consultó sobre cada decisión, no porque necesitara mi aprobación, sino porque realmente valoraba mi opinión. La boda se celebró en un hermoso jardín, pequeño e íntimo, solo familiares cercanos y verdaderos amigos. Cuando Mark y Beatriz se intercambiaron votos, lloré. Pero estas lágrimas eran distintas a las que derramé hacía 2 años. En la recepción, Ernest se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Pensé en su pregunta. En paz, respondí finalmente. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. Ernest sonrió y levantó su copa. Por la paz, por la sanación, por los finales que son realmente nuevos comienzos. Brindábamos. A nuestro alrededor. La gente reía, bailaba, celebraba, y yo estaba allí, formando parte de ello. Ya no era invisible, ya no estaba desplazada. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en la sala. La casa estaba en silencio, pero no se sentía vacía. Se sentía pleno, lleno de buenos y malos recuerdos, lleno de lecciones aprendidas, lleno de segundas oportunidades. Miré la foto de Frank en la repisa. Lo logramos, dije en voz alta. Protegí lo que construimos. Protegí a nuestro hijo, incluso cuando eso significaba dejarlo ir. Y ahora creo que todo va a ir bien. Me levanté y caminé por la casa. Cada habitación tenía una historia. La cocina donde Caroline y yo tuvimos nuestro último enfrentamiento. La sala donde me habían humillado delante de todos, pero también la mesa donde Mark y yo habíamos empezado a reconstruir nuestra relación. El porche donde le di mi bendición. El jardín donde las rosas de Frank florecían cada año sin falta. Esta casa había presenciado mi peor momento, pero también mi mayor fortaleza. Aquí aprendí que protegerme no era egoísmo, que poner límites no era crueldad, que a veces el mayor amor que puedes dar es negarte a ser destruido. Porque solo manteniéndote completo puedes estar ahí cuando quienes amas finalmente despierten, cuando finalmente decidan ser mejores. Subí a mi habitación. Me miré en el espejo. 72 años. Líneas en mi rostro que contaban historias. Ojos que habían visto dolor, pero también redención. Sobreviviste, me dije. Más que eso, ganaste. No con venganza, no con odio, sino manteniéndote fiel a ti mismo. Me acosté en mi cama, en mi casa, en mi santuario que nadie podría arrebatarme. A veces, proteger el pasado es salvar el futuro. Frank lo sabía cuando escribió esa cláusula en su testamento. Sabía que necesitaría protección y me dio las herramientas para defenderme incluso después de su muerte. Gracias a eso, pude mantenerme firme. Pude decir que no.
Pude exigir respeto en mi propia casa. Y con el tiempo, esa firmeza salvó no solo mi hogar, sino también a mi hijo. Cerré los ojos agradecida. Agradecida por haber sobrevivido, por haber sanado, por tener una segunda oportunidad con mi hijo, por conocer a Beatriz, por tener un apoyo incondicional y sincero. La vida me había golpeado duro. Me había mostrado el lado oscuro de las personas que amaba. Pero también me mostró mi propia fuerza, una fuerza que desconocía hasta que la necesité desesperadamente. ¿Has tenido que dejar ir a alguien a quien amas para salvarte? ¿Has descubierto una fuerza interior que desconocías? Cuéntame tu historia en los comentarios. Porque todos tenemos batallas. Todos tenemos cicatrices. Pero también todos tenemos la capacidad de sanar, de reconstruir, de elegir la paz sobre el resentimiento. Esta casa sigue siendo mía. Estas llaves que Caroline tanto anhelaba siguen en mi poder, no porque representen dinero ni estatus, sino porque representan algo mucho más valioso: mi autonomía, mi derecho a existir en mi propio espacio sin pedir permiso, mi libertad de vivir sin miedo, y eso nadie podrá arrebatármelo jamás. Así que, si estás pasando por algo similar, si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, si te sientes invisible en tu propia vida, escúchame, resiste, mantente firme, busca ayuda, confía en tus instintos y, sobre todo, recuerda que protegerse nunca es egoísmo. Es supervivencia. Es amor propio. Es justicia. La verdad siempre sale a la luz. Y aquellos que se mantienen fieles a sí mismos, aquellos que se niegan a ser destruidos, esos son los que finalmente encuentran la paz.